Ahora sí, buenos días. Y venimos viendo la serie de Isaías capítulo 3. Ya vimos el primer mensaje hace 8 días de la serie que le hemos llamado Cuando Dios retira su mano. Eh, um, Pedimos y ojalá que Dios nunca quiera quitar su mano de nosotros, ¿no es cierto? Ya que Dios quita la mano de sobre nosotros, ese día, como dicen por ahí, no hay tu tía que vaya. Estamos estudiando el capítulo 3. Hoy vamos a ir desde el verso 8 hasta el 15 de esta serie, cuando Dios retira su mano. El propósito de Isaías aquí, o de Dios a través del profeta Isaías, es confrontar el pecado público, es decir, ese pecado que era evidente, que era abierto, y de la corrupción del liderazgo del pueblo de Israel, exactamente del reinado de Jerusalén y del reinado del pueblo de Judá. Y él hace un énfasis en que Dios siempre va a distinguir entre justos e impíos. Dios siempre va a distinguir entre justos e impíos, entre creyentes y no creyentes. Y va a defender al pobre y al oprimido. Por eso, hermanos, cuando una sociedad se aleja de Dios, cuando una sociedad le da la espalda a Dios, no solamente se corrompen los valores, no solamente se daña la moral, se daña la ética, sino que los líderes de esa sociedad también se corrompen. Por eso nosotros, cuando vemos en las noticias políticos corruptos, ciertos funcionarios públicos que tienen investigaciones porque han hecho obras de corrupción, porque han robado el dinero, eso está mostrando una sociedad que está alejada de Dios. Vemos países que la pobreza empieza a invadirlos, todo se pone costoso, la gente se tiene que ir. ¿Por qué? Porque le ha dado la espalda a Dios. Entonces, aquí en este pasaje que vamos a leer, Dios nos muestra cómo el juicio de Dios va directo hacia esas personas que han pervertido la justicia, esas personas que han oprimido al pueblo. Pero este mensaje no es solamente para esos gobernantes, esas personas que tienen poder. Este mensaje también es para todas esas personas que tienen algún grado de influencia sobre otros, algún grado de autoridad sobre otras personas, porque podemos oprimir a alguien. Por eso hoy vamos a ver cómo Dios confronta ese pecado, distingue entre el impío y entre el justo, y empieza a defender al que es más vulnerable. El pasaje es capítulo 3, verso 8 al 15. Vamos a leerlo. Dice, pues arruinada está Jerusalén, que lo voy a... Verso 8 al 15. Dice, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y morís las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión desobedecieron. Vamos hasta el 15, perdón, hasta el 15. Bueno, entonces, el primer punto es el pecado público de Jerusalén y Judá. Inicia diciendo el pasaje en el verso 8,
Porque, pues arruinada está Jerusalén y Judá caído, porque la lengua de ellos y sus obras están contra Jehová para provocar los ojos de su majestad o para irritar los ojos de su majestad. Isaías aquí está haciendo una denuncia acerca del pecado que ya no es oculto, ya no es un pecado secreto. El pecado del pueblo en este momento es un pecado descarado, visible, público, pero también es provocador, que dice que contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Entonces, es provocador, es deliberado, como pasa hoy en día. El pecado hoy en día ya no se oculta. Tal vez con el pasar de los años, hace muchos años atrás, habían cosas que la gente tal vez no las hacía en público, las hacía, pero no las hacía en público. Poco a poco, con tantas ideologías y filosofías y pensamientos, la gente ha empezado a salir más a la luz de ciertas cosas y ya no les da pena. Entonces hoy vemos cosas que tal vez antes sí pasaban, pero no eran tan visibles. Y hoy cada día son más visibles. Por ejemplo, hoy es casi que normal ver a un hombre vestido de mujer en la calle. Hace unos años atrás eso no podía pasar. Así fuera un hombre que tuviera una inclinación diferente. Pero hoy ya lo puede hacer tranquilamente, es público, es visible y es protegido. ¿Cierto? Entonces dice que la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. ¿Y qué significa eso? Que ya no hay vergüenza, que ya no hay temor. Pero ¿por qué? Porque la misma apariencia de ellos, lo que están mostrando lo que son, ya no les importa. Hace muchos años tal vez alguien no se hacía en la calle a fumar vicio, pero hoy lo hacen tranquilamente, en cualquier lugar, en cualquier parte, o van en moto manejando y el de adelante va. Uno dice, uy, esa moto que echa tanto humo, no es la moto, es el que la maneja, ¿cierto? Ese humo está como raro. Porque ya estas personas lo están demostrando, por eso dice el verso 9, que la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Es lo que ellos muestran. Lo que ellos están mostrando ya da un criterio, da un juicio sobre lo que ellos son. Ya no hay temor en la vida de las personas delante de Dios. Ya no hay temor de lo que hagan mal, ya cualquier persona hace cualquier cosa y simplemente no pasa nada. Por eso nosotros tenemos que analizar cuál es nuestra conducta pública. Por eso como creyentes, el pueblo de Judá y la capital de Jerusalén cayeron en esto, en un pecado público, haciendo cosas malas delante de Dios, sin vergüenza, sin temor, sin ningún remordimiento. Y nosotros como creyentes, ¿qué estamos haciendo en nuestra conducta pública? ¿Estamos honrando a Dios con lo que hacemos en la calle o estamos haciendo cosas que provocan a ira a Dios? Yo en estos días hablaba con alguien que es cristiana y me decía, yo a nadie le digo que soy cristiano. Donde yo voy a nadie le digo. Si hago algo y hablo de cierta forma y me dicen y me preguntan, entonces yo digo, sí, yo soy cristiana, pero yo no voy llevando letreros por todo lado diciendo que soy cristiana. Porque pensaba esta persona que si comete un error va a ser juzgada con mayor severidad por el solo hecho de ser cristiano. Una persona que va en la calle haciendo algo malo, o alguien que hace algo malo en algún lugar, en el trabajo, en la casa, tal vez es criticado, pero si se dan cuenta que es cristiano, es peor de criticar, caen más duros sobre esa persona. Siempre dicen, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? Por eso esa persona dice, yo trato de que mi testimonio hable bien de mí.
No digo que soy creyente, pero cuando se dan cuenta no tienen nada malo que decir de mí porque trato de llevar una vida bien, aunque cometo errores. Pues, por eso tenemos que evaluar cuál es nuestra conducta pública. Si estamos eh, viviendo con reverencia en todo lo que hacemos y decimos delante del Señor, o estamos viviendo con arrogancia. Porque a veces una persona puede decir, es que como yo soy cristiano, yo a veces puedo hacer lo que quiera porque Dios me perdona. Pero no se da cuenta o cae en el error que cayó el pueblo de Judá y de Jerusalén. Pecaron fuertemente delante de Dios porque les vino un juicio y ese juicio comienza o ese juicio llega cuando el pecado se empieza a normalizar. Hay personas creyentes que han normalizado el pecado en su vida y ya dicen, no, es que eso no es pecado, es que allá en la iglesia son demasiado exagerados, son fanáticos, son muy religiosos, todo les parece malo, yo por eso es que yo casi ya no voy por allá, o más bien me voy para otro lado, me voy para otra iglesia donde no están hablando a toda hora de eso, porque han empezado a normalizar el pecado. Segundo, Dios distingue entre justos e impíos. Versículo 10. Decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado. Así que en medio del juicio, aquí está diciendo el profeta al principio, decida al justo que qué, que le irá mal, que le irá bien. Pero abajo termina diciendo, ay del impío, mal le irá. En medio del juicio, en medio de lo que Dios va a hacer, en medio de lo que Dios no va a meter en un saco al bueno y al malo. Él va a hacer una distinción. Él va a sacar aparte los que sí se están portando bien y va a dejar aparte los que se están portando mal. Hay consuelo para el obediente, pero para el que es rebelde hay una advertencia. Por eso uno escucha que dicen que cada uno cosecha lo que siembra. Uno puede ver gente que no es creyente, bueno, dicen que creen en Dios, pero no son creyentes, porque ser creyente es vivir de acuerdo a lo que Dios exige, a lo que Dios demanda en su palabra. Si usted no vive de acuerdo a lo que Dios demanda en su palabra, usted no puede decir que es creyente. Y usted puede ver personas que viven en esta actitud, dicen que creen y tal vez todo el tiempo dicen gracias a Dios, Dios mío, gracias, no, es que Dios me ha bendecido, es que Dios no sé qué, pero no son creyentes porque todo el tiempo están ofendiendo a Dios. Y uno ve que les va muy bien. Tienen casa, carro, tienen una vida muy, muy chévere, viven sabroso, comen muy bien. Pero ellos van a cosechar lo que sembraron. Porque lo que ellos sembraron, lo sembraron para acá, para esta tierra. Pero la cosecha es para la eternidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como creyentes? ¿Vamos a empezar ahorita a sembrar o estamos sembrando obediencia o estamos sembrando desobediencia? ¿Estamos sembrando ser leales a Dios o estamos sembrando indiferencia a su palabra? ¿Estamos predicando un Dios justo que recompensa al bueno o que recompensa al malo? ¿Estamos predicando un Dios justo que recompensa al justo y que castiga al injusto, al incrédulo? La justicia de Dios no es parcial. La justicia de Dios no es silenciosa. Por eso a veces algunas personas pueden sentirse aludidas o ofendidas porque alguien diga es que Dios lo castiga a usted si usted insiste en vivir en esa forma en la que usted vive. No, es que usted estaba hablando de un Dios malo, de un Dios que no hace sino castigar a la gente.
Por eso hay gente que ni siquiera voltea a mirar el Antiguo Testamento porque hablan de que en el Antiguo Testamento mataba gente. Prefieren leer el Nuevo Testamento donde hay un Jesús que para las personas de que no entienden es como un hippie que solamente habla de paz y amor. Peace and love. ¿No? Pero Jesús no es eso. Dios es un Dios justo, pero las personas no quieren aceptar el juicio de Dios. Las personas no quieren aceptar el juicio de Dios, las personas se ofenden cuando se les dice que si no se arrepiente se va a ir al infierno. El mensaje de Cristo era arrepiéntanse. Ese es el mensaje de Jesús, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Él no le estaba diciendo a nadie, no, tranquilo, cuando usted sienta, cuando usted le nazca, acepta a Dios. Viva, disfrute, coma, beba, y el día que usted tenga tiempo, el día que usted quiera, ese día acepta a Dios. No, él les estaba haciendo un llamado para allá, para el ahora, arrepientas, porque el reino de Dios ha llegado. Entonces, si una persona no entiende esto y no acepta esto, pues va a tener la justicia de Dios sobre él. Vamos al tercer punto, el juicio contra los líderes opresores. Dice el verso 12, bueno, desde el 11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces aquí Dios empieza a hacer una acusación directa hacia estos líderes del pueblo de Judá y de Jerusalén. Él le dice, han devorado el pueblo, han robado a los pobres, han pisoteado su viña. Por eso ese juicio que está dando Dios a través del profeta Isaías aquí no es un juicio general, así como para todo el mundo, sino que es un juicio personal, iba directo a todos estos dirigentes o líderes políticos y religiosos del pueblo. Dios estaba confrontando a esas personas que el deber de ellos era proteger al pueblo y antes lo estaban era oprimiendo. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo, el pueblo, y por eso el Señor los estaba retando, los estaba confrontando, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que preguntarnos si estamos usando la autoridad que tal vez Dios nos ha dado para aprovecharnos de otras personas. O si estamos utilizando la autoridad que Dios nos ha dado para servirle a Él. ¿No será que a veces podríamos nosotros fallar en eso? ¿En cómo estamos haciendo lo que se supone que debemos hacer? Porque si lo estamos haciendo mal, entonces va a venir el Señor y nos va a juzgar. A veces nosotros podemos ver a nuestros líderes políticos, por ejemplo. Pero ¿usted cree que un líder político hoy en día refleja el carácter de Cristo? Mira que nosotros podemos ver en un líder político hoy en día si esa persona está realmente demostrando el carácter de Dios o está expresando bien su ego, la ganas de poder. Por eso es que un presidente se reelige y vuelve y se reelige porque tiene hambre de ¿qué?
de poder. Ellos dicen, no, es que me faltó tiempo para poder hacer X o Y cosa, ¿no es cierto? Pero al final lo que están haciendo es querer estar amarrados y atornillados al poder. Y no protegen al pueblo, sino que antes roban los recursos, no hacen las cosas que las personas necesitan que se hagan. Las vías que hay que construir, los acueductos que hay que construir y muchas otras cosas más por las que los pueblos pueden estar sufriendo en este momento. Ahora, cuando nosotros vemos esto, podemos ver la corrupción del liderazgo y la distorsión que han hecho del camino del pueblo de Judá. Por eso él dice, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Y ahí está haciendo el Señor un diagnóstico espiritual. Los líderes no solamente estaban fallando en su deber, sino que de manera deliberada y activa estaban engañando al pueblo, estaban desviando al pueblo del camino de Dios. Y por eso en nuestra teología reformada, esto es una traición al pacto. Los líderes eran responsables de guiar al pueblo conforme a la ley de Dios. Pero la corrupción de ellos está empezando a tener serias consecuencias que afectaban a todo el pueblo. No los afectaban solamente a ellos, sino a todo el pueblo. Y se empieza a demostrar una impotencia institucional, es decir, del Estado, del pueblo como país. Por eso cuando aquí habla el pasaje de muchachos, cuando habla de mujeres como opresores, él no está haciendo una crítica a la edad o al género de la persona, sino que está haciendo está sacando como una imagen que indica que había una inversión del orden. En esa época habían mujeres que estaban mandando y eso no estaba bien. Y habían jóvenes también mandando. Los roles no estaban bien, se había invertido el orden, por lo tanto la sabiduría y la autoridad legítima no se estaban dando en ese momento en el reino de Judá. El liderazgo había perdido el fundamento de la palabra de Dios y eso llevó a un caos social y moral y sobre todo espiritual del pueblo. Así que entonces viene un juicio divino contra los ancianos y los príncipes porque todos esos valores que se habían corrompido llevaron a que el pueblo, el más pobre, fuera oprimido. Realmente en esa época no había clase baja, media y alta. Habían ricos y habían pobres, y los pobres eran muy pobres, eran demasiado pobres. Por eso dice el verso 14, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Aquí Dios está hablando como un juez activo. No es un juicio pasivo, no es un juicio lejano. Dice Jehová está de pie para litigar. Dice abajo, para litigar. En términos reformados, estamos viendo la providencia activa del Señor. Estamos viendo su justicia inquebrantable, porque Dios, el Padre, Él no tolera el abuso del poder ni tampoco tolera la injusticia. Entonces, cuando una persona, imagínense una persona en la corte o en el juzgado, y a esa persona el que lo acusa es la fiscalía. La fiscalía es la que acusa. Y hay un juez y hay una parte defensora. Pero el acusado, cuando ve que el acusador es el mismo juez, puede decir que ya perdió. ¿Sí? Puede decir que ya se puede dar por culpable, no importa lo que la defensa diga. Y aquí Dios era el acusador y era el juez. Él les estaba diciendo al pueblo, ustedes son culpables. ¿Por qué? Culpables de violación del pacto social. Dice que devoraron la viña, moléis las caras de los pobres. Y estas dos frases son imágenes de explotación, son imágenes de opresión.
Por eso en lo que se conoce dentro de la teología del pacto, los líderes deben es proteger al pueblo, deben cuidar al vulnerable, de eso se trata. Hoy nosotros podemos ver que hay muchos planes que saca la alcaldía, o que saca la gobernación, o que saca el presidente, que para proteger a los pueblos, y al final esos muchas veces son como proyectos que parecen muy buenos, pero que al final no llegan al pueblo, no llegan al pueblo. Más bien utilizan esos proyectos para lucrarse. Entonces, el abuso de estos líderes en el pueblo de Judá activó el juicio de Dios. Ahora Él viene a defender al oprimido, Él viene a defender al pobre. Es que las cosas en Israel, en el pueblo de Judá, en Jerusalén, estaban patas arriba. Así que la acusación de Dios en contra de los ancianos y los príncipes de Israel es que ellos no solamente estaban fallando en ayudar al pobre, que eso ya era malo, sino que aparte que habían fallado en ese trabajo que tenían que hacer, estaban robando al pobre, estaban explotando al pobre, estaban aprovechándose y tomando ventaja del poder que ellos tenían para vulnerar esa pobreza que ya tenían estas personas y enriquecerse más a costillas de algo parecido que sucede. De hecho, muchas iglesias que se dicen ser cristianas utilizan a los creyentes que tal vez son pobres y les sacan plata y les sacan plata y les sacan plata. Se están aprovechando de ellos. Están utilizando la palabra de Dios, están utilizando un puesto de liderazgo para explotar a las personas. Y las personas a veces salen de allá, de esos lugares, como un chupo. Les quitaron hasta los botones de la camisa. Y esas personas van a tener que dar cuentas delante de Dios por eso. Dios no ignora la justicia. El liderazgo es una responsabilidad sagrada delante de Dios. Por eso no se puede utilizar como una plataforma de poder para manipular y para explotar a las personas, ni para aprovecharse de estas personas. Por eso esta parte del versículo de Isaías nos está recordando que Dios está allí, Él está viendo, Él no está haciendo indiferente. Tal vez esas personas están aprovechando, se están enriqueciendo y creen que no va a pasar nada. Pero Dios los está viendo y Dios distingue y Dios juzga. Por eso ese pecado que es público va a ser confrontado. El justo va a ser recompensado y el corrupto va a ser humillado. Nosotros tenemos que vivir con integridad, aun cuando alrededor tengamos personas que se corrompen. No sé si a usted le ha tocado alguna vez a alguien, usted está tratando de hacer las cosas bien y viene alguien y dice, no, hagamos así, mire que esto se puede hacer así, y nos vamos a ganar una platica. Nosotros tenemos que vivir en integridad, aun cuando a nuestro alrededor todo el mundo quiera hacer lo contrario. Nosotros tenemos que enseñarle a las personas que Dios es justo, que Dios no tolera, que Dios no tolera la opresión, que Dios no tolera la injusticia. Nosotros tenemos que orar porque se levanten líderes que tengan temor de Dios. No necesariamente que tengan que ser creyentes cristianos, pero que sí tengan ética y moral en su vida. Para que nosotros, incluso cada uno de nosotros, podamos ser ejemplos de justicia, ¿cierto? Por eso hoy es un día que nosotros tenemos que utilizar para arrepentirnos si alguna hemos tenido abuso de poder. Es un día que nosotros podemos utilizar para rogarle a Dios que levante líderes que reflejen la santidad de Dios. Porque cada día vemos que hay líderes que no reflejan la santidad de Dios. Tenemos que orar para que hoy sea un día en el que nosotros podamos decir, Señor, hazme justo en medio de la injusticia. Porque estamos rodeados de mucha injusticia. Estamos rodeados de tanta injusticia
que a veces tal vez nosotros mismos como que nos dejamos, eh, ¿cómo se dice? Contagiar. Denme un segundito. Muy bien. Así que reflexionamos sobre esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en medio de una sociedad que cada día está más corrupta? ¿Cómo debemos vivir nosotros como creyentes? Tenemos que ser ejemplo, porque si no somos ejemplo de eso, uno a veces ve cristianos haciendo negocios fraudulentos, ofreciendo cosas que no deben ofrecer. Ellos mismos se están acumulando mal para ellos mismos, están amontonando mal para ellos mismos. Y Dios los va a distinguir de entre el justo y el injusto, aunque parezcan creyentes. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer hoy una oración cada día nosotros para que el Señor nos haga justos en medio de la injusticia. Vamos a orar.